En honor a los puntuales, comenzaremos. Primera pregunta, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que vimos en la otra charla? ¿Nadie tiene dudas? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Pero bueno, es una alternativa también. Bueno, amigos, ayer el doctor Baeza. Buenas tardes, Master. Excelente, excelente. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que realmente es un corte transversal a todo el derecho. Hoy vamos a hablar de neurociencias e inteligencia artificial. Ahora, la idea cuál es? Analizar estos temas, pero ustedes mañana tienen que ir a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar las neurociencias y la inteligencia artificial al código que tenemos vigente actualmente, al Código Civil, a la Ley de Seguros. Es decir, empecemos por el final. Sí se aplica la inteligencia artificial y las neurociencias a la normativa vigente. Obviamente que mucha gente dice, bueno, Waldo, sería importantísimo hacer una modificación normativa para que esa aplicación sea más sencilla. Temo que el lobby de las compañías de seguros nos complique bastante. Así que hoy por hoy prefiero que la interpretemos nosotros para ver cómo la podemos llegar a utilizar. Y esto de las neurociencias no es un tema menor y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Nosotros damos clases en la Facultad de Derecho en la UBA hace más de 30 años. Damos en primer año Civil 1 y en último año Seguros. Pues bien, la bolilla 1 de Civil 1 y la bolilla 1 de Seguros es la misma. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo hace lo mismo Civil 1 a la bolilla 1 que la bolilla 1 de Seguros? Si no tienen nada que ver. Casualmente, ambas bolillas, primera bolilla, que son neurociencias e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ejercer la profesión si no conocemos estos temas. Así de clarito. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a implicar esto? ¿Qué es la neurociencia? ¿Qué es la inteligencia artificial? La neurociencia apunta a el conocimiento del cerebro. En realidad, el estudio del cerebro siempre se hizo. La diferencia que tenemos ahora es que el estudio del cerebro se hace in vivo y se puede hacer con muchas personas a la vez. ¿Esto qué va a significar? Que es mucho más preciso el estudio científico que se va a hacer del cerebro. Y lo que nos interesa muchísimo es el tema de la toma de decisiones. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque ustedes les han dicho en la Facultad de Derecho, y ustedes como profesores se lo han dicho a los alumnos, que la mayoría de la toma de decisiones que hacemos las personas son racionales. ¿Es verdad? Igual hace 2000 años que se dice, debe ser cierto. Seguro. Y acá nos tenemos que replantear todo. La realidad es que acá tenemos que abrevar en un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Si el premio Nobel de Economía, su profesión ¿cuál era? Obviamente era psicólogo. ¿Y cómo un psicólogo gana el premio Nobel de Economía? Sencillo, porque a través de sus estudios se partió al medio las bases de la economía tradicional. Todo el análisis económico y del derecho parte de la base que las tomas de decisiones son racionales. Mentira. ¿Cómo? Mentira. ¿En serio, Waldo? No lo digo yo no soy nadie. Daniel Kahneman te habla de lo que es el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. En cambio, el sistema 2 es lento, meditado, analítico, pensado. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Entre el 90 y el 95% de la toma de decisiones de ustedes y yo es a través del sistema 1. Noten ustedes que el sistema 2, lento, meditado, analítico, el artículo 260 de los actos voluntarios, con discernimiento, intención y libertad, es la excepción. Así que fíjense que nos han pegado en la base de la línea de flotación. Nos está diciendo la ciencia que la mayoría de los actos que ustedes realizan, que tus clientes realizan, no son racionales. ¿Ok? ¿Y esto tendrá alguna consecuencia en el derecho? Y amigos, es vital.
porque se parte de la premisa falsa que todo es racional. Es más, hay algunos autores como Herbert Simon que hablan de racionalidad limitada, es decir, que estas decisiones que tomamos no son racionales, ¿ok? Y esto es muy importante. Y no solo lo dijo Daniel Kahneman, también lo repitió Richard Thaler, otro premio Nobel de Economía, este sí que era economista, que basándose en las ideas de Kahneman, sistema 1 y sistema 2, hizo todo un estudio y se dice que él ha humanizado la economía. Y yo a los yanquis no me los banco mucho, pero cuando escriben libros son bastante simpáticos en las metáforas. ¿Y qué dice Daniel Kahneman? Sistema 2. ¿A quién se parece el sistema 2 de lo que conocemos en el cine? Por ejemplo, el señor Spock de Viaje a las Estrellas, que es medio robot, medio ser humano, todo tiene una computadora en la cabeza, todo lo piensa, lo analiza. El señor Spock es el ejemplo típico del sistema 2. Y el sistema 1, que es el 90-95% de las decisiones, ¿qué dice Richard Thaler? ¿A quién se parecen ustedes? ¿Y a quién me parezco yo cuando tomamos decisiones? Homero Simpson. Y es así, vos pensás la realidad de cuando vos tomás una decisión. ¿De verdad vos creés que la has pensado, la has analizado profundamente? La realidad es que no. Con esto que les queremos plantear, obviamente después lo vamos a bajar al derecho y específicamente a los consumidores. Pero lo que queremos plantear es que lo que estamos diciendo tiene base científica con premios Nobel. También está Akerlof, Shiller, que van en la misma senda. ¿Y por qué queremos plantear esto? Porque tenemos que resaltar, recalcar que el consumidor es el tipo más desprotegido de nuestra sociedad. La próxima charla, que es la última, cuando hablemos de accidente de tránsito, vamos a hablar del fallo Flores. El fallo Flores, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es uno de los peores fallos de la historia de nuestra Corte Suprema. Y con esto no estoy faltándole el respeto a nadie, no, muy por el contrario. Recordemos que en la UBA nos enseñaron que tenemos que tener pensamiento crítico, de manera respetuosa, de manera fundada, pero yo siempre le digo a mis alumnos lo que a mí me dijo un profesor cuando yo era muy joven, y me decía: tenga muy presente que el abogado no es más que el juez. Y agregaba: tampoco menos. Ergo, acá no tenemos argumentos de autoridad. Si lo dice la Corte Suprema, buenísimo, está en su derecho a decir lo que quiera. Pero vamos a ver que la Corte Suprema, en el fallo Flores, entre distintas cuestiones, una de las que plantea es que es el único tribunal de Argentina, mejor dicho, el único tribunal del mundo, mejor dicho, el único tribunal del universo que dice que un contrato de seguros hecho por un asegurado consumidor se rige por las pautas del contrato paritario. No lo digo yo, lo dice la Corte. Fíjate ahí en el fallo Flores. En el fallo Flores te dice que el contrato, yo no lo llamo Flores al fallo, prefiero llamarlo Marcelino Jiménez. ¿Por qué Marcelino Jiménez? Porque el fallo es Flores contra Jiménez. ¿Y quién era Jiménez? Marcelino Jiménez. El demandado. También era el dañador. Y también era el asegurado. Un asegurado consumidor que contrató un seguro de responsabilidad civil de automotores. ¿Y la Corte cómo juzga ese contrato? Lo dice la Corte textualmente. Ese fallo se aplicaba con la normativa del Código Civil del amigo Dalmacio Vélez Arfield. Dice: este contrato se rige por el artículo 1137 y 1197 del Código de Vélez. Típico contrato paritario. Pero, obiter dictum, para que tampoco queden dudas y para trazar la línea de pensamiento del futuro, dice: y si esto hubiera que analizarlo con el nuevo Código Civil y Comercial, se aplicaría el artículo 957 y 959 del Código Civil. Léase contratos paritarios. ¿Entienden por qué el genial Carlos Berzi criticaba muchísimo el nuevo Código Civil y Comercial? Que tiene cosas que son muy buenas, sin ninguna duda, y tiene otras cosas que son indefendibles, o para mí están muy mal. A ver, pregunta.
Y esto para que vayamos viendo la aplicación concreta. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 10 años han hecho varios contratos paritarios? ¿Cree? Nadie. ¿Qué contrato paritario? Yo ni lo toqué ni de lejos. ¿Y cuál es la paradoja? El artículo 957, le puedo ahorrar por 5.000 artículos a mi edad, ¿no? Pero creo que es el 957, cuando te habla de las disposiciones comunes de los contratos, ¿con qué lo hace? Con un homenaje a Nassim Taleb. ¿Recuerdan Nassim Taleb? El cisne negro. Pues bien, el Código Civil y Comercial nuestro se basa en el cisne negro, porque regula la parte general del contrato con un contrato que no existe. Proporcionalmente nadie ha hecho contratos paritarios, son poquísimos. ¿Qué decía Garci? Comparto plenamente, hermano. Lo mínimo que podías hacer es la parte general con el contrato de adhesión, o por lo menos con el de consumo, algo, pero no, le hicieron con el contrato paritario. Y acá es donde viene la ontología del lenguaje. El lenguaje crea realidades. Entonces, cuando hablan de contrato de consumo, del señor Marcelino Jiménez, ¿qué le termina aplicando? Las pautas del contrato. ¿Y cuáles son las pautas del contrato general? El contrato paritario. Por eso cuando vayamos viendo el tema de la nomenclatura, cómo nombramos cada cosa, no es un tema menor, ¿ok? Porque todo esto genera consecuencias. Entonces, primer tema que queremos desarrollar es si realmente la toma de decisiones es con la voluntad que nos dice el discernimiento, intuición y libertad, o, como dice Daniel Kahneman, y ha sido ratificado por toda la ciencia, son actos automáticos. Tan ello es así que he planteado que se debería dictar un artículo 260 bis, porque el 260, actos voluntarios, 261, actos involuntarios, y en el medio quedan todos los actos que hacemos nosotros, porque el artículo 260 de actos voluntarios es el sistema 2. Ergo, entre el 90 y el 95% de los actos que realizamos, los contratos que realizamos, no tienen una normativa legal específica. Primera cuestión básica de las neurociencias. Segundo tema que es determinante. Y esto todos ustedes lo saben, pero no nos animamos a decirlo. Los contratos no se leen. Y, agregamos, no hay culpa del consumidor por no leer el contrato. Atrás, Satanás. ¿Cómo vas a decir que no hay culpa del consumidor por no leer el contrato? Es la primera obligación que tiene el consumidor de leer el contrato. ¿En serio? ¿De verdad? Hoy, justo que es una charla presencial, se me cae el ejemplo. Pero hace 2 años estuvimos dentro de Zoom dando charlas. Entonces, cuando estamos ahí en Zoom, le digo a la gente, sí, pongamos un ejemplo. Le digo, ¿conocen ustedes la plataforma Zoom? Y me miran como diciendo, Waldo, no seas tonto, hermano. Estás dando la charla por Zoom. Ah, sí, claro, estamos por Zoom. Bien, hagamos de cuenta que estamos en Zoom. Y le digo, amigos, ¿qué dice el contrato de Zoom que ustedes han suscrito para escuchar esta charla? ¿Está loco? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Cómo que no? ¿Sos abogados? ¿No es un posgrado? Sí. Y si lo leíste, ¿qué haces antes de la charla? Hola, ¿llamás a California? Sí, hola California, hablo de Buenos Aires, quiero modificar el contrato de Zoom. Callate, idiota. Sé que te entiende o no te entiende. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Nadie lee el contrato de Zoom. Pero bueno, porque no me gusta Zoom. ¿Y el de LinkedIn? ¿Y el de Google? ¿Y el de Facebook? Bueno, pero son contratos novedosos de cuestiones tecnológicas. ¿Y el de la empresa de emergencias médicas? ¿Y el de tu hipoteca? ¿Y el de los seguros? Oye, el de los seguros. ¿Quién lee el contrato de seguros? Les cuento un secreto. Y yo sé que me van a envidiar y cuando sean grandes van a querer ser como yo. Pero eso va a ser después. ¿A qué me dedico yo profesionalmente? Y me van a envidiar como muchachos. Yo me dedico a leer las pólizas de seguros de las grandes empresas que contratan seguros. ¿Me envidian? ¡Claro! ¡Excitante! Es una tarea detectivesca. ¿Y cuál es mi instrumento básico? No sé si lo tengo acá. A ver. Sí. Mi herramienta de trabajo es mi resaltador amarillo. Entonces voy marcando las cláusulas abusivas.
la póliza queda toda amarillita, papito. ¿Okay? Claro, pero cuando voy a la empresa, reunión de directorio, tal, ahí el presidente, los directores, todo, y le digo, señor presidente, ¿usted padece el síndrome de la carpeta blanca? Ah, ¿qué es eso, doctor? Si le pido sus seguros de la empresa, ¿usted se lo pide a su secretaria? Sí, doctor. ¿Su secretaria tiene una carpeta blanca que dice Seguros 2022? Sí, doctor. Y adentro están todas las pólizas de seguros todavía con los sobres que nunca nadie leyó. Sí, doctor. ¿Y cuándo se lee la póliza? ¿Cuándo tenés el siniestro? ¿Se entiende? Si esto le pasa a las grandes empresas, gracias a Dios que pasa si yo tengo trabajo, si no dejaría, pero imagínate, si esto le pasa a las grandes empresas, ¿qué le puede pasar a tu mamá, a tu tía o a tu vecino? Ah, bueno, pero es su obligación leer el contrato. ¿En serio? Entonces, acá es donde tenemos que empezar a abrevar en la realidad. Todos sabemos que eso es falso. Pero bueno, podría llegar a ser que el consumidor de Buenos Aires es un tipo estúpido que no lee los contratos. Ahora, cuando voy al interior y hago esta misma pregunta, ¿qué me dicen? No, lo mismo, acá no se leen los contratos. Bueno, pues una tara de Argentina. Cuando dicto charlas en Latinoamérica, tampoco nadie lee los contratos. Bueno, ¿será que los latinoamericanos somos todos tontos y no leemos los contratos? No, mis amigos. La realidad es que la doctrina yanqui determina que nadie lee los contratos con los estudios que están haciendo actualmente en Harvard, MIT. Y hay una anécdota muy interesante de Richard Posner. Richard Posner es el padre del análisis económico del derecho, una de las personas más citadas en Occidente, especialmente en el tema de derecho. De una conferencia y cuando termina un joven abogado le dice, dígame, Posner, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, con todo gusto, dígame. Dígame, Posner, usted que es el padre del análisis económico del derecho, ¿lee los contratos? ¿Y qué le contestó Posner? No, ¿para qué si no los puedo cambiar? Ah, entonces la tara también está en Estados Unidos. Es decir, es generalizado. Ralph Nader, un gran doctrinario yanqui, que se postuló como presidente hace mucho tiempo, uno de los padres del derecho del consumo en Estados Unidos, cuenta la anécdota muy divertida para él, que cuando va a Harvard, MIT, va a la sala de profesores y busca los titulares de cátedra de contratos. Y dice, che, negro, ¿vos lees los contratos? Y dice Ralph Nader, todos me responden lo mismo. No, por supuesto que no, si no puedo cambiar nada. Ah, entonces para un poquito. No leen en Buenos Aires, no leen en Argentina, no leen en Latinoamérica, no leen los profesores de Harvard, los profesores de MIT, nadie lee los contratos. O sea, acá viene la gran pregunta, che, ¿puede haber culpa, es decir, la omisión de las diligencias necesarias del consumidor de Argentina por no hacer lo que nadie en el mundo hace? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué es culpa? La negligencia de lo que vos deberías hacer que se espera que todo el mundo haga. Ahora, si está acreditado que nadie lee los contratos, ¿de verdad que nosotros le podemos echar la culpa al consumidor por no leer el contrato? ¿Se entiende? Fíjense cómo cambia. Es un tsunami legal esto. Pero no es que lo planteo yo. Son todas cuestiones científicas acreditadas a nivel internacional. Porque nosotros estamos repitiendo cosas que ¿a quién favorecen? A las grandes corporaciones. Mirá qué sencillito. Sí, usted debería haber leído el contrato. Claro, después agarrar a ese tipo de esa corporación y decirle, che, negro, ¿vos leíste tu póliza de seguros? No, más bien que no la leí. Es decir, nadie en el mundo lee los contratos. Pero es más, todavía. Ni siquiera tenemos que hablar de leer el contrato, sino que hay que recordar al filósofo contemporáneo argentino Ángel de Brito. ¿Viste el programa de él que se llama LAM? Pues bien, el problema de nosotros ¿cuál es? Leer. ¿Por qué? Hay que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. Ergo, el doctor Baeza, cuando suscribió un contrato como tenía 20 años, todavía tú debes recordarlo de memoria todas y cada una de las cláusulas. Imagino que lo haces, sin duda. ¿Se entiende? ¿Y esto qué nos hace recordar? Un cuento hermosísimo que sabemos que es falso, pero que parece que no es tan falso. Jorge Luis Borges, Funes el memorioso. Cada uno de ustedes es Funes el memorioso, que recuerda absolutamente todo lo que ha acontecido. Vale, pero es un cuento de ficción de Borges. Ah, pero la ley presume que no. Pues va de vuelta.
La ley presume que vos leíste el contrato, que vos entendiste el contrato, el de seguro lo entendiste, hice un chistecito, y encima que memorizaste el contrato por los siglos de los siglos. ¿No suena extraño? ¿No suena que estamos viviendo en un mundo absolutamente irreal, ilógico, divorciado de la realidad? ¿Y esto a quién le conviene? A las compañías de seguros. Porque en teoría vos tenés que saber de memoria cada una de las cláusulas y condiciones que te aplican a vos. ¿Ok? Después vamos a ver que, lo que nos enseñaron también en la UBA, el abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Porque vamos a plantear cuáles son las soluciones a esto. Porque algún contrato debería haber, y algo tiene que haber, sí, claro. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no podemos partir de una premisa falsa. Es como que digo, bueno, vamos a hacer un análisis de Argentina como si no hubiera inflación. Y hermano, está cerrando el picachazo. En Argentina sí hay inflación. Bueno, lo mismo es pensar que vamos a analizar la conducta del consumidor como si hubiera leído, como si hubiera entendido y como si hubiera memorizado el contrato. Pero es falso. Bueno, hagamos como si. No, ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, segunda cuestión fundamental de las neurociencias. Amigos, tengamos muy presente que los contratos no se leen. ¿Qué otro tema aplica fundamentalmente también neurociencias para que vayamos viendo? A ver, era tan lindo el código de deberes, tan cuadradito, tan cerradito, tan sencillo, pero era todo mentira. Pero era lindo, ¿viste? ¡Oh, espectacular! Sí, lo que las partes han querido deberán someterse como a la ley misma. ¿Vos alguna vez quisiste algo? Callate, imbécil, sos un consumidor. ¿Se entiende? Falta realismo de manera total y absoluta. ¿Ok? Primer tema, sistema 1 y sistema 2. Segunda cuestión, los contratos no se leen. Tercera cuestión, neuromarketing. Y acá es un tema importantísimo, amigos. ¿Ustedes qué son? Unos imbéciles, al igual que yo, que el marketing te lleva, te trae de acá para arriba, para abajo, y vos ni te das cuenta. Y todavía no llegamos a inteligencia artificial. Por ahora estamos en el primer escaloncito, que es la neurociencia. A ver, amigos, suele decir la ciencia que el cerebro es triuno, tiene tres partes. Una, la parte del neocórtex, que es la parte racional. Segundo, la parte límbica, que es la parte emocional. Y la tercera es la parte justamente reptiliana, que es de supervivencia. La primera parte históricamente del cerebro del hombre prehistórico era la reptiliana, supervivencia. Pelear o huir, punto, no había otra alternativa. Luego con la evolución llegó la parte emocional y la última es la parte racional. Muy bien, Waldo. ¿Y con esto qué me quieres decir? Pregunta, colegas, ¿a dónde creen ustedes que apunta el neuromarketing de las empresas en general y de las compañías de seguros en particular? ¿A la parte del neocórtex, que es la racional? ¿O a la parte límbica y reptiliana, que es la no racional? ¡Adivina! Te doy 108 oportunidades. Ahora, eso sí, cuando te atraen, viste que ahora ya te dicen por todos lados, en realidad hoy el seguro es una sensación, es una emoción. ¡Ah, qué bonito! Pero después cuando viene el conflicto dicen, como bien dice la cláusula 25 de la página 8544, racional, vamos a aplicar esto. Pero pará, hermano, si vos me captaste como cliente por la parte emocional y por la parte reptiliana, tiene lógica, tiene buena fe que después cuando se resuelva el caso, lo quieras hacer con la parte racional. Y vamos con ejemplos concretos. Muchos de ustedes tendrán hijos, nietos, y han tenido que padecer, no sé, Burger King. Y tenés que llevarla a Burger King porque les gusta. No, vos entras a Burger King y sabés que las hamburguesas son de plástico. ¿Ok? Lo sabemos, todo bien. Ahora abrís la puerta y ¡wow, boludo! Lo acaban de cambiar. Esto es lomo de primera mano. La hamburguesa, los es un espectáculo. Cambiaron y se más de plástico. Ahora es lomo de primera línea. Vas, compras. Sigue siendo plástico. ¿Y qué pasó?
¿Y ese olor? Pues ese olor sale de la parrilla de la hamburguesa. Claro que no. Se llaman odotipos. Hay un señor tirando un spray con olor a lomo para que tu cerebro, no racional, sí emocional, diga: esto es la mejor hamburguesa del mundo. Pero siempre te cagaron, siempre fueron horribles. No, pero esta vez va a funcionar. Miren el olor que tenemos. Y uno cree que el olor viene de la parrilla. No, macho, es un spray que te están tirando. Se comprende. Esto pasa en la realidad y nos sucede a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, o también tenés que ir a Starbucks. ¿Habrá algún café más feo que el Starbucks? Imposible, imposible. Por más que le pongas ganas, no va a hacer nada. Ahora vos entras a Starbucks. ¡Wow! Está Juan Valdés, que acaba de traer el grano de café de Colombia expresamente. Si es un olor, esto es una maravilla. Con este olor tiene que ser el mejor café del mundo. Pues siempre fue horrible. No importa, pero lo han cambiado ayer porque este olor es riquísimo. Y resulta que el olor a café no surge de la cafetera. Hay un pibe con un spray tirándote así para que esto sea odotipo. Vaya a tu cerebro límbico, la parte emocional. Porque la parte olfativa tiene más capacidad de decisión en el cerebro que la parte racional. Y por eso no seguimos volviendo a Starbucks, a Burger King, sabiendo que es una porquería, sí. Pero cuando entras y no, esta vez es la mía. Y sabes que no es así. Entonces, vos fíjate el neuromarketing, cómo te va cambiando de una manera absoluta. Hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que él te dice: compramos las cosas sin saber por qué. Es más, le tiro como onda, después vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. Estoy leyendo ahora este libro de Byung-Chul Han, No cosas. Fíjate qué título. No cosas. Las cosas no materiales. Todo es virtual. ¿Ok? Vamos, si tenemos tiempo, hasta vamos a hablar de lo que estoy hablando ahora, aprendiendo del metaverso. ¿Ok? No cosas. Sí. Yo estoy trabajando en una investigación sobre todo esto de inteligencia artificial, nos abocamos mucho a Hans. Y justo ese libro también lo estoy leyendo. ¿Sí? Claro, es una maravilla, es una maravilla. ¿Por qué? Porque el pibe te habla de las no cosas. ¿Qué es las no cosas? Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Lo virtual. Y yo tengo, cada uno tiene su fetiche. Mis fetiches son los libros. Y si después mi novia me pasa a buscar más tarde, yo me traje los libros y me traje esto para ir marcando y resaltando los libros. No puedo tener libro que no esté marcado. Es más, este de Byung-Chul Han no solo está leído, sino que al lado me haga un papelito con cada tema y cada página para después recordarlo. Pues yo sé que la ley presume que uno se acuerda todo. No es mi caso. ¿Okay? Entonces necesito estos papelitos. Y yo voy marcando todo el libro en las partes que son pertinentes. Entonces Byung-Chul Han te dice: ¿de verdad que vos podés tener un contacto con un libro virtual? Para mí el libro virtual es un oxímoron. Es la negación misma del libro. ¿Ok? Pues cuando el pibe te habla de no cosas, que es donde estamos metidos ahora, y donde tenemos que empezar a analizar la parte legal, que lo vamos a ver en la inteligencia artificial, y no es algo de futuro. El futuro ya llegó, punto. Te guste o no te guste, nadie nos está preguntando nada. La parte excitante, ¿cuál es? Somos la primera generación que va a tener que estudiar estos temas. Por eso voy a escribir un libro aburridísimo que se llama Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial. ¿Para qué? Para romper el hielo. Para que los jóvenes avancen y profundicen. Pero para que veamos, muchachos, esto no es algo que queda por ahí tirado. Después vamos a hablar, si vas a hacer inteligencia artificial, en Argentina tenemos a la mezcla de Messi, Maradona y Riquelme, obviamente, que es Juan Corbalán. Juan Corbalán es el número 1 del mundo, que el corazoncito de orgullo te dice que trabaja para el Estado, ¿dónde? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es más, Juan y yo digo, son geniales. Hace 5 semanas, creo, fuimos al Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para ver el metaverso como método de enseñanza. Este pibe está adelantado no sé cuánto.
Por eso yo siempre empiezo con una manifestación política. Nuestro país va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos. Los dos pilares básicos, ¿cuáles? Uno, la enseñanza, especialmente la educación pública. Dos, los tribunales de justicia. Y acá estamos haciendo justamente las dos cosas paralelamente, colegas. ¿Okay? Así que después vamos a ver eso, pero muy interesante el proceso de inteligencia artificial porque son de avanzadísimo. Buenísimo. Sigamos un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las neurociencias uno hace cosas y no sabe por qué. Y tenía otro ejemplo que era buenísimo, que ayer perdí ese ejemplo. Yo hasta ayer tenía como teléfono celular un BlackBerry. Una maravilla, porque era mi rebeldía posadolescente. No quería tener nada. Claro, BlackBerry quebró en enero y el sistema operativo se me quemó la semana pasada. Pero si no, ¿cuál era mi ejemplo? Buenísimo. Decía, colegas, ¿quién de ustedes ha cambiado el teléfono celular en los últimos 3 años? Y la segunda pregunta es, ¿quién lo cambió porque no le funcionaba? No, hermano, lo cambiamos porque se cambia. Pero si andaba. Sí, y hablaba por teléfono como un campeón. ¿Y por qué lo cambiaste? No, porque tiene 17 cámaras. Ah, 17 cámaras, sí, porque así de todos lados. Pero lo usaste con 17 cámaras ni pedo, pero viste que se va cambiando todo. Entonces, a ver, esto es el neuromarketing que nos obligan a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Se entiende? Y lo más interesante es que creemos que somos libres para hacerlo. Esta es la genialidad de las corporaciones. Te hacen creer que vos estás haciendo lo que vos querés y no lo querés en absoluto. Por eso después vamos a ver Cathy O'Neill, una chica que escribió un libro, Armas de Destrucción Matemática. Es una piba que algo sabe, profesora de MIT, doctora en MIT y postdoctora en Harvard, en matemática financiera. Algo conoce de esto y trabajó en compañías seguras y en financieras. ¿Y qué te dice? La inteligencia artificial son armas de destrucción matemáticas. ¿Por qué? Porque la publicidad, hablando de neuromarketing, la publicidad depredadora hará con nosotros lo que ellos quieran. Se hizo un estudio en Israel con jueces penales, probos, honestos, conocedores del tema, para ver cómo hacían las excarcelaciones. Ah, mira qué bien. Bueno, ¿y qué se descubrió? A las 9 de la mañana se otorgaba el 65% de las excarcelaciones. A las 11 de la mañana, el 5% de las excarcelaciones. A las 12 de la mañana, el 65% de las excarcelaciones. A las 2 de la tarde, el 5%. Están borrachos los jueces israelíes. Los 10 hacían lo mismo, todos hacían lo mismo. ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué a algunos le otorgan libertad condicional y a otros no? ¿Por qué a las 9 de la mañana otorgas el 65% y a las 11 de la mañana el 5%? ¿Qué explicación puede tener? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que los jueces son robotitos? ¿Que son tipos que están más allá del bien y el mal y todo el día se la pasan analizando, pensando de manera razonada? No. Los jueces, como diría Nietzsche, son humanos. Demasiado humanos. Son como ustedes y como nosotros. Tan igual que tiene que ver esto con la excarcelación. Muy sencillo. Cuando hablamos del sistema 1, rápido, climático, veloz, emocional, son actos automáticos. Vos hoy a la mañana te levantaste, te bañaste, desayunaste, le fuiste a los chicos, fuiste al laburo, todo. Y cuando se al laburo, ¿y cuándo hice todo esto? Nada. Piloto automático. Gasta muy poca energía. En cambio, el sistema 2, analítico, meditado, estudiado, gasta muchísima energía. Entonces, esto se llama, metafóricamente, el desayuno de los jueces. ¿Y qué significa? A las 9 de la mañana, el juez llega recién desayunado, cognitivamente descansado, amplio, se sienta en el despacho, le trae los expedientes, y el tipo mira, analiza y estudia, y ahí, cuando la gente que le corresponde, le otorga la excarcelación, el 65%. Pero después de las 9 de la mañana, 9:30, 10, ¿qué pasa? Te vas cansando. Entonces el sistema 2, que es el que te consume mucha energía, dice, para loco, yo la corté hasta acá, ahora viene el sistema 1.
Viene sistema 1, rápido, automático, veloz, emocional, automático. Entonces el juez, sin darse cuenta, ante la duda de dejar libre un tipo o no, ¿qué dice? Se rechaza. Por eso a las 9 de la mañana el 65% y a las 11 de la mañana el 5%. Luego los jueces a mitad de mañana se van a cerrar todos juntos, otra vez. Cafecito, media luna, no creo que tomen mate, todo bien, charla, vuelven al despacho. A las 12, ¡pum! Para arriba. El tipo descansado cognitivamente, de vuelta salta 65% el otorgamiento de las excarcelaciones. A las 2 de la tarde, el tipo cansado baja al 5%. Por eso se está estudiando en los países desarrollados cómo hacer para evitar esta lotería judicial. Porque si tu cliente cayó a las 9 de la mañana, capaz que zafa y queda libre. Pero en el mismo caso, un ratito después, con el mismo juez, capaz que se rechaza todo eso. Entonces, ¿qué estoy planteando con esto? Tener mucho cuidado, mucho interés en el tema de cómo se manejan las neurociencias, porque tiene repercusiones concretas en los seres humanos y en los países desarrollados ya se está estudiando, por ejemplo, no tenemos tiempo, el tema de los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son atajos como para tomar decisiones, pero mirado restrictivamente. En algunos países ya se está determinando que los jueces no pueden participar en audiencias de mediación. ¿Por qué? Porque inconscientemente ve, el actor reclama tanto, la compañía de seguros le ofrece tanto, y ve que la compañía de seguros está, bueno, bastante más flexible. ¿Qué le genera inconscientemente al juez? Si está flexible es porque vos te querés responsable. Entonces ya ese sesgo hace que el juez falle en favor del otro porque él medio fue responsable porque fue flexible en la negociación. Entonces hay algunos países donde se está determinando que esas negociaciones no las puede tomar el juez para que no quede con ese sesgo. Fíjense las implicancias concretas que esto tiene. Pasemos al segundo tema. Y acá sí, amigos, explota el mundo. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Una de las mentes más brillantes de los últimos años, Stephen Hawking, decía: la inteligencia artificial es lo mejor que le puede pasar a la humanidad o lo peor. Okay. ¿Por qué? Porque está todo muy bonito, la inteligencia artificial ahora es buena, mala, sirve, no sirve. Primero aclaremos, ¿qué es la inteligencia artificial? Son sistemas informáticos que emulan a la inteligencia humana para resolver problemas y hacer predicciones. ¿Ok? Entonces a través de la inteligencia artificial vos resolvés muchos problemas y podés hacer predicciones. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 1. ¿La inteligencia artificial es perfecta? No. Como diría el filósofo Toussaint, puede fallar. Sin ninguna duda. ¿Ok? Primera cuestión básica. La inteligencia artificial puede fallar. Entonces, tenemos que ver cómo la vamos a aplicar para que no genere mayores problemas de los que nosotros conocemos. Este genio argentino, Juan Corbalán, cuando te habla de inteligencia artificial, te dice: tiene lados luminosos, lados oscuros, lados desconocidos y lados sorprendentes. ¿Cuál es el lado luminoso positivo que tiene la inteligencia artificial? Y cuando vinimos para acá, ¿qué hicimos? El primero que pusimos el Waze para que nos traiga acá. La inteligencia artificial detecta enfermedades con cierta antelación. Vos tenés un problema y lo mirás a través de una computadora y te pueden decir si vos tenés un cáncer o no. Ha avanzado eso de una manera espectacular. De manera tal que tenemos un lado luminoso, brillante, a través de la inteligencia artificial. Muy bien. ¿Y tiene algún lado oscuro? Pregunta, colegas. ¿Alguno de ustedes creen que tienen algo de privacidad o de intimidad? Olvide. No existe más. Es más, te tiro una onda. Si alguno de ustedes tiene algún amigo que sea ingeniero en computación, cuando vayas a la casa, fíjate la notebook del que tiene. Una cinta adhesiva puesta en la cámara. ¿Por qué? Porque vos que sos bueno, apagás la notebook y crees que la cámara sea apagada. Chistecito, hermano. Sigue prendida como un campeón. De manera tal que todo el tema de la privacidad, la intimidad, ha cambiado de manera absoluta. ¿Ok? Es más, y acá viene la parte más peligrosona. La inteligencia artificial sabe más de los consumidores
que los propios consumidores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos cuando comprás, cuando haces algo, se basan en decisiones conscientes e inconscientes. Muchas decisiones inconscientes que son miedos, temores, que capaz que vos no lo tenés acá de manera consciente, pero existen. La inteligencia artificial los puede saber. Entonces pueden tomar tus propios temores, que vos los desconocés, para venderte algo. Sí, por supuesto. ¿Ok? Fíjense lo que estamos analizando, de que estamos poniendo en duda de que realmente exista la libertad de las personas, y máximo con el tema propiamente de inteligencia artificial. Entonces vimos lado luminoso, lado oscuro, lado sorprendente. Esto es muy interesante. En Estados Unidos, al igual que ustedes y como yo, el valor hora está entre 300 y $1000. ¿Qué es más o menos lo que podemos ver? Sí, ¿no? El URMA, más o menos. Cambio oficial, el verde, bien. ¿Ok? Muy bien, todo bárbaro. Me alegro por los yanquis, todo muy bonito. Tengamos presente que allá las facultades de las universidades generalmente no son gratuitas y los posgrados te salen fortuna. Por eso el tipo queda endeudado de por vida. ¿Ok? Veamos las dos cuestiones. En cambio, la UBA, amigos, pequeño comentario, es la número 1 de las universidades de habla hispana del mundo. ¿Ok? Debe ser la única política coherente que mantenemos en los últimos 100 años. Por favor, no la rompamos. ¿Ok? Eso es la UBA. Pues bien, entonces, vos fíjate, allá los abogados cobran mucho, pero también pagaron muchísimo para poder tener eso. Y ni hablar un posgrado, un doctorado, fortuna. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Ya hay una empresa, LegalZoom, que te hace un divorcio por $299 y te hacen contrato de alquiler por $29. ¿Y pero pierden plata? No, hermano, te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, hay un libro de Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Buenísimo, lo tenés que leer al lado de tus 8 psiquiatras, obviamente, pues ahí viene el cuetazo. Pero, a ver, el flaco te cuenta qué es lo que va a pasar con las profesiones. Los que menos problemas van a tener son aquellos que buscan el desierto, a los dinosaurios, todo eso, porque la inteligencia artificial no llega. Si quieren como changuitas nos queda eso, ¿ok? Pero, ¿y qué pasa con los abogados? Por eso esta charla. Por eso esta charla. ¿Van a morir todos los abogados? No, va a haber un despelote tremendo. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Ya lo decía Charles Darwin cuando vino a Argentina en 1840. El que se adapte. ¿Ok? Por eso estamos acá. Porque nos tenemos que adaptar. La realidad es lo que hay. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. ¿Ok? Esto ya llegó y amigos, nos guste o no nos guste, va a pasar. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a ser de los primeros que nos vamos a meter en esta temática. Entonces, vos fíjate cómo aplica ya la inteligencia artificial y le vamos bajando a nuestra profesión. Es más, quizás a alguno de ustedes le habrá llegado un correo que ustedes de alguna empresa que ustedes no conocen y dicen, te compro tu juicio. Te compro tu juicio. ¿Y vos quién sos? Soy una empresa que me dedico a comprar juicios. ¿Cómo comprar juicios? ¿Vos tenés un accidente grave? ¿Tenés el juicio? Sí. Te lo compro. Vos pediste 10 millones, te lo compro por 3. ¿Se puede vender? Claro que se puede vender. Pero perdón, ¿y vos cómo sabés si yo gano o pierdo? Algoritmos inteligentes nos dicen la probabilidad que vos tenés de ganar tu juicio. Y vos tenés la probabilidad de ganarlo por 10 palos dentro de 7 años. Te ofrezco 3 palitos ahora. ¿Te va? ¿Se va entendiendo? Hoy ya, pero en Estados Unidos es recontra común y ya llegaron a Argentina, donde los tipos te compran a vos los juicios. ¿Por qué? Porque tiene una certeza muy grande de cómo puede llegar a terminar. ¿Ok? Es más, ya se contratan robots, las grandes empresas, para que te digan a qué abogado tenés que contratar. ¿Por qué? No solo por especialidades. Si vos le decís al robot, che, me gustaría transar más o menos rápido. El robot dice, bueno, yo voy a buscar un especialista en tu tema, seguros, pero es de esos que transan más rápido, porque hay otros que mueren con las botas puestas y vos no querés eso. Entonces, el robot se utiliza para designar abogados, elegirlos. No solo eso. eBay,
para vender por internet, todo muy bonito. Che, ¿todo llega bien? Y no, es un quilombo. Muy bien. Entonces los reclamos de los consumidores de eBay los tiene que resolver de alguna manera. Bueno, ¿cuántos reclamos ha tenido hasta la fecha eBay? 60 millones. ¿Te imaginas que nos digan nosotros, che, muchachos, hay que analizar los 60 millones de reclamos de eBay? Y decimos, mira, vamos a la cancha de River, la llenamos de abogados y empezamos a contestar todo esto. Ellos optaron por un sistema distinto, Modria.com. ¿Y qué es Modria.com? Algoritmos inteligentes para la resolución de conflictos con consumidores. ¿Y ha funcionado? Ha resuelto hasta la fecha 60 millones de casos. Modria.com. Eso ya está funcionando con eBay. Incluso si vos no estás de acuerdo con la resolución, tenés la posibilidad de apelar. Y ahí sí, en la apelación tenés otro algoritmo inteligente que te va a apelar. Todo se maneja por eso. Con esto que te quiero plantear, amigos, ya está llegando esto al mundo sin ninguna duda. No podemos desconocerlo. Ahora, ese era el lado sorprendente. Ahora viene el lado desconocido. Por eso se dice que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. Pero más que eso, es la revolución de las revoluciones. ¿Por qué? Porque con el análisis, fíjense por qué la bolilla 1 de Civil 1 es inteligencia artificial y la bolilla 1 es seguros. ¿Qué se está planteando ahora? Si la humanidad va a seguir existiendo como la conocemos. Igual, para tanto. Y vos fijate que estamos hablando algunos tópicos de inteligencia artificial y después lo vamos a bajar al derecho, y especialmente al derecho seguro. Primero, transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es la transformación del ser humano, el mejoramiento del ser humano, ya sea en la parte física o en la parte cerebral. Hay gente hoy, por ejemplo, que se le aplica chips para solucionar problemas mentales. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? En Estados Unidos ya hay 30.000 personas que tienen chips en el cerebro. Y no es una metáfora. ¿Ok? Entonces la pregunta es, che, ¿y esto puede mejorar a la humanidad? Y, qué sé yo, ponele. Porque la pregunta es... Vamos, ahora terminamos con eso sin ninguna duda, claro, se nota que la tenés re clara. Ya vamos a llegar a eso, porque vamos a empezar a analizar. Yo estoy pensando de acá, ¿cómo te cambia el mundo? Yo les cuento un chiste malo. Yo cuando era alumno de la Facultad de Derecho, tenías que ir para dar examen de riguroso traje, corbata, gomina y todo. El 95% de mi carrera fue exámenes libres. Yo estudiaba de libros y el tipo que escribía el libro me lo tomaba y ni me conocía. Ese era un tete-a-tete interesante. Muy bien, ¿cómo va evolucionando el mundo? ¿Para bien o para mal? No lo sé. Yo cuando tomo examen en seguros, muchos de mis alumnos se reciben, ¿no? Utilizamos el sistema peripatético. El sistema peripatético es caminando. Mi examen es una vuelta a la flor. ¿Ok? Entonces vamos caminando, una vuelta a la flor. Bueno, el bimestre pasado, antes de la pandemia, examen final, viene un alumno, doctor, vengo a dar examen. Lo miro, me mira. No tenía corbata, no tenía traje, no tenía camisa, musculosa, no tenía pantalón, mallita, y no tenía zapatitos negros listrados, ojos. ¿Qué hacemos? Si te sale el viejo de adentro, lo mato y después lo asesino. Pero pará, este pibe va a ser abogado y viene a dar un examen de derecho. Yo sé que Napoleón decía, la buena presentación es la mitad de la batalla ganada. Pero yo tengo que ver si el pibe sabe o no. Te lo hago corta. Dime una vueltita por la flor. ¿Cuál fue la nota? 10. Sabía más que yo el pibe. Ok, a lo que voy es, muchachos, va cambiando todo esto y tenemos que empezar a reanalizar todo lo que estamos viendo.
Ahora, a través de inteligencia artificial me pregunta, che, dentro de 5 años, cuando venga un alumno que le pusieron un chip en la cabeza y tiene todos los libros de seguros del mundo, y ese chip también tiene 8 idiomas, ya que estamos, y después venga un pibe pobre, en la UBA tenemos todo, de todo, y el pibe dice, apenas come y no tiene el chip. Ahí viene la parte ética. ¿Cómo vamos a hacer para determinar no solo la nota, qué hacemos, a quién contratamos? Porque yo pongo un aviso, busco un abogado y aparece un pibe reconchito con 8 apellidos y dice, yo tengo 5 chips en la cabeza. Y viene otro que se rompió el lomo para recibirse de abogado, para mejorar socialmente, y me dice, bueno, yo no tengo chip en la cabeza. Pregunta, y esta es una pregunta de fondo, che, y la sociedad está habilitada como para ver cómo va a avanzar todo esto. Son preguntas que las tenemos que hacer ahora porque no es una cosa sencilla. Pero ¿qué implica el transhumanismo? La evolución del ser humano dejando la pasividad darwiniana. ¿Qué decía Darwin? Vamos evolucionando poco a poco. ¿Y qué decían estos tipos? Che, ¿y de verdad tenemos que ir evolucionando poco a poco si podemos mejorar de manera sustancial? Ahora, este transhumanismo sigue pensando que el ser humano es determinante. Pero hay otro paso más. El poshumanismo. ¿Y qué es el poshumanismo? Es la muerte de la muerte. Perdón, Wanda. Sí, dime. Doctor, ¿se puede hablar de evolución si no se resuelve la parte ética? Pues bien, fundamental. Yo cada vez que hablo de inteligencia artificial, y hoy me olvidé, pero empiezo por el final, y digo, inteligencia artificial todo divino. ¿Pero sabe qué? Lo básico son los principios. Justicia, equidad y dignidad de la persona. Si no estamos de más acá, ¿ok? Por eso la parte ética es fundamental para todo esto. Y ya lo vamos a ver de cómo se va a aplicar o no, y dónde quedamos los seres humanos o no. ¿Ok? Para mí la parte ética es fundamental. No en vano el libro habla de no cosas. Entonces la ética, estoy volviendo a leer la filosofía. Ahora cuando veamos metaverso, vamos a ver la caverna de Platón, un mundo feliz. ¿Se está aplicando o no? Porque los últimos anclajes que nos quedan son los filosóficos. Lo tecnológico va cambiando. ¿Hacia dónde? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el poshumanismo, ¿qué es? La muerte de la muerte. Qué linda metáfora, Walter. No es una metáfora. ¿Cómo? ¿Recuerdan Yuval Harari? De animales a dioses. ¿Cuál es la característica de un dios? Ser inmortal. Pues bien, colegas, ya se habla que podemos ser inmortales. ¿Y quién lo dice? Un muchacho conocido, Elon Musk. Además de viajar a Marte, además de tener Tesla, tiene otra empresita llamada Eterni.com. Eterni.com. Sí, vos querés ser eterno, sí. Sacame un abono en mi empresa y yo te voy eterno. Sí, pero se me escapa. ¿Cómo vamos a ser eternos? Sencillo, mira, yo te explico lo que se llama. Nosotros tenemos un software y un hardware. El software es la mente, el espíritu. El hardware es el cuerpo. Lo que se pone viejo y desechable es el hardware, el cuerpo. Ya que vamos a hacer como despreocupate, desechamos el hardware, te sacamos tu mente y la ponemos en una computadora por los siglos de los siglos. Oye, claro, uno va a decir, es vida, es otro tema, pero va a haber alguien pensante ahí que va a estar metido en una computadora. Entonces ya se está hablando del sistema posorgánico, es decir, la vida sin organismo. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo planteo? Y amigos, porque esto ya está llegando. Esto es el cuento de Edgar Allan Poe, el señor Valdemar. Pero es que estamos, vieron el futuro ellos. ¿Ok? Acá viene la gran cuestión. Che, ¿y esto qué puede generar? Y robots. Bueno, pero el robot... No, falta el robot. Pregunta, ¿el robot puede tener personalidad jurídica como ustedes? No, ¿cuánto que está diciendo? Está loco. Sofía es un robot de los países árabes que ya tiene derechos, tiene pasaporte. Es más, tiene más derechos que la mayoría de las mujeres árabes. Oye, y te tiro la pregunta ya de derecho, che. El día que alguien diga, bueno, Sofía, vos no te desconectamos, ¿podrá Sofía decir que no?
sacarle la batería a Sofía será un asesinato. Dice, pará, Waldo, estás delirando. No. ¿Por qué? Porque ya hay toda una corriente filosófica que dice, señores, el derecho es antropocéntrico, el ser humano es el centro de todo. Y ahora está cambiando al derecho sensocéntrico, donde lo que importa son los sentimientos. Todo aquello que tenga sentimiento tiene derecho a tener un aval jurídico. Y la pregunta es, che, Waldo, ¿y el robot puede tener sentimiento? ¿Qué dicen los científicos? Sí, claro. Porque como vamos a ver ahora, todo en la vida son algoritmos. ¿Ok? El algoritmo es algo que paso a paso llega a un resultado. La diferencia es que ahora tenemos algoritmos inteligentes. ¿Pero qué dicen los científicos? Como todo es un algoritmo, los sentimientos, amor, odio, miedo, también son algoritmos. El día que descubran ese algoritmo y se lo metan al robot, ¿tendrá sentimientos el robot? Y la respuesta es sí. ¿Y podremos tener robots con personalidad jurídica? Y la respuesta es que eso puede llegar a suceder. Fíjense cómo esto va pegando en el derecho, que nosotros venimos repitiendo lo del derecho romano, pero ahora cambió todo de manera espectacular. No sé si para bien, para mal, para allá, para acá, no tengo ni idea, pero ya existe. Y a eso ahora le agregamos el metaverso. Oh, ¿y qué es el metaverso, Waldo? Sencillo. Metaverso. Aristóteles, metafísica, era lo que estaba más allá de la física. Y metaverso, más que verso, universo. Meta-universo, más allá del universo real. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es un ecosistema virtual tridimensional donde vos te podés meter ahí, incluso si tenés óculos y todo eso, vos estás viviendo ahí la realidad, que no es real, pero vos jurás que es una realidad. Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo va a funcionar? De ahí de vuelta, recordando a Juan Corbalán, metaverso para la enseñanza. Hay cuestiones que son maravillosas. Yo me imaginaba cuando estaba en la Facultad de Derecho viendo un avatar entrando por la facultad, abrazándose a las estatuas, después iba a la flor, corría de acá para allá. Yo me imagino un profesor de medicina cuando dice, les voy a explicar cómo es el corazón. Vengan, somos todos avatares y nos metemos en el corazón. ¿Te imaginas que va a ser genial todo eso? Bien, para la enseñanza buenísimo. ¿Y hasta dónde llegamos? Y acá viene un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Qué es el mundo feliz? Una sociedad que está totalmente manejada por un gobierno autoritario que para ser feliz toma la pastillita del soma. Y te tomas el soma y pum para arriba. Una droga que te hace ser feliz. Y es muy diferente al metaverso. Cuando la gente quiera vivir en la irrealidad del metaverso. Y yo te juro, para ser honesto, yo pienso en mi nieta, que son ya de ahora, cuando tengo alguna duda le pregunto a mi nieta de 6 años cómo manejar la computadora, lo sabe mejor que yo. Y cuando el metaverso llega a realidad, 5, 10, 15 años, pero va a llegar, y alguien diga, che, me quiero evadir de la realidad y me voy al metaverso, que para él va a ser su realidad. La pregunta es, ¿y qué consecuencias psicológicas, psiquiátricas puede generar todo eso? Yo no sé si les conté que yo tenía como empresa, los varones van a estar de mi lado, la empresa Playboy. ¿Okay? Y resulta que Playboy tenía en aquella época la parte de películas pornográficas. Y un día me dicen, che, Waldo, ¿querés venir a ver cómo se hacen las películas pornográficas? Y yo que soy todo un profesional, le dije, por supuesto. Y fuimos al piso 10. Y ahí están todas las películas. Y había 4 tipos que se dedicaban a hacer un control de calidad de las películas. Claro, pero la película no se puede cortar. Que yo, todo el tipo estaba todo el tiempo mirando las películas. Entonces yo lo que mi cliente digo, yo vendría gratis acá. ¿Qué me dijo el tipo? No conseguimos empleados para que estén acá. ¿Por qué? Porque el primer día la pasás bomba. El segundo te reís. Ya el cuarto decís, ¿cuál es la realidad y cuál no? Te la hago corta. Todos los tipos que trabajaban ahí, todos divorciados, obviamente, y todos con psiquiatra. ¿Por qué? Porque vivían la irrealidad de lo que es la pornografía 8 horas diarias. Pregunta. Si nosotros tenemos gente metida en el metaverso, ¿qué consecuencia
mental puede generar eso. Y no estamos hablando de futuro. Ya tenemos el caso de una chica, Nina Jane Panel, que estaba en el metaverso. ¿Y qué pasó? La violaron. Pará, bueno, estás exagerando la nota, hermano. Si es un avatar no te van a violar. Claro que te pueden violar. Y cuando la violaron, la filmaron. Y la chica, avatar, ahí metida, violada, no hubo acceso carnal, obvio. Pero las consecuencias psiquiátricas de la chica son tremendas. Entonces ahora se está analizando cómo aplicar el derecho al metaverso. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? No estamos hablando de futuro. Clarín del domingo pasado salió el metaverso. A ver, Nike, Adidas, Hermes, ya se están metiendo todos en el metaverso. ¿Por qué? Porque el avatar puede ser una cosita cuadradita o puede tener ropa. Ya se está vendiendo ropa para el metaverso en $9.500. Hay gente que lo paga. No solo eso, Hermes, que tiene las carteras más caras del mundo, está iniciando una demanda porque un tipo le copió los modelos y los subió al metaverso. Entonces les hago una pregunta que yo no tengo ni idea de la respuesta. Che, los derechos de autor, propiedad intelectual, de la realidad, cosas, ¿se aplican las no cosas del metaverso? Pues fíjate cómo se va abriendo la cabeza. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ver eso, cómo se va a utilizar, cómo se va a aplicar y cómo nos puede repercutir. ¿Ok? Cuando les digo que esta es la revolución de las revoluciones, no es una metáfora. Es una realidad total y absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que ver ahora? Vamos a ver algunas cositas puntuales de cierta terminología de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para terminar luego viendo cómo la vamos a aplicar al derecho en general y a la ley de seguros en particular, hoy en día, mañana en tribunales. Ese es el desafío. Puedo venir a contarte esto, pues es una charla buena, muy interesante, pero usted tiene que trabajar mañana. Pues bien, vamos a plantear cómo esto sí se puede aplicar ya con la normativa vigente. Para eso tenemos que hacer hincapié en algunas cosas. Uno, Big Data. ¿Qué es Big Data? La nube. La nube está... La nube no está en la nube. La nube, ¿qué son? Millones y millones de computadoras donde están todos los datos nuestros. ¿Ok? Entonces, esto vamos a tener que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque acá de vuelta se va a producir una diferencia asimétrica, exponencial, entre las empresas y los tontos de los consumidores como ustedes y como yo. Porque las empresas van a tener acceso a Big Data. Vos y yo tenemos acceso a Google. Notá la diferencia. ¿Ok? Entonces, en Big Data está toda la información nuestra de siempre. Ergo, cuando alguno de ustedes quiere escribir la historia de su vida, o hacer memoria, a ver qué hacía yo a los 7 años, o buscas alguna empresa que se mete en Big Data, que seguramente ahí está toda la historia de tu vida. ¿Ok? Primer tema. Segundo, Data Mining. ¿Qué es? Data Mining es la minería de datos, porque los datos de Big Data no hay nada más que te desinforme más que la sobreinformación. ¿Ok? Si vos te ves en Big Data, decís, ¿y esto qué? Recordamos la biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, y ahí que está todo. ¿Y dónde? Y no sé, buscarlo. Pero ¿y dónde agarrar? Ay, es tu problema. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. La sobreinformación genera desinformación. Entonces esta gente tiene data mining. ¿Qué es el data mining? Es la minería de datos para extraer aquello que vos necesitas, filtrando la información para el objetivo que vos querés. ¿Ok? Entonces alguien va a decir, a ver, yo quiero vender libros, ¿y a quién? ¿Y qué se? Me gustaría buscar gente que... Los libros en general se venden, pero vamos a buscar a alguien. ¿Quién? Los que vayan a un posgrado en el colegio. Hermano, el data mining va a estar en los nombres de todos ustedes. Y vos ni te enteraste, pero la empresa lo sabe. Por eso la publicidad dejó de ser cuantitativa para ser cualitativa. Antes a vos te llegaban correos de todo tipo, desde venderte autos, a tractores, a lo que sea. Hoy fíjate que a vos te llega más que nada de libros de jurídico. ¿Y por qué? ¿Casualidad? Y no, hermano, ¿qué vamos a comprar yo? A mí, zapato de mujer no me va, pero el libro jurídico sí. Pero a cada uno le dan lo que quieren. Después viene ahí lo que se llama el perfilamiento de los consumidores, que es otro tema complejísimo, porque nos hace vivir en un iglú.
Si yo la única publicidad que recibo es aquellas cosas que yo conozco y me gustan, el resto del mundo me desaparece, para bien o para mal. Para el que vende, para bien, porque me vende cosas que yo sí quiero comprar. ¿Se entiende? Entonces, primera cuestión, Big Data, Data Mining, después, blockchain. ¿Qué es blockchain? La cadena de registros hechas en distintos nodos. ¿Qué son los nodos? Computadores. ¿Qué significa esto? Que hoy ya para las certificaciones, para las certezas, no tiene que estar centralizado. Va a estar descentralizado a través del blockchain. Se suele decir que blockchain es inviolable. Mentira. El hacker, para violar blockchain, tiene que violentar más del 50% de las computadoras, que es un trabajo enorme, pero se puede hacer. Pero ¿esto qué genera? Que para tener certezas ya no vas a necesitar un escribano público, te va a alcanzar con blockchain. ¿Por qué? Blockchain, que son esta cadena de datos, tienen hash. ¿Qué son los hash? Son como huellas virtuales, huellas digitales, alfanuméricas hechas por algoritmo. Una vez que vos le metés ese hash, eso no se puede cambiar. Si entra alguien y lo cambia, salta a la luz inmediatamente. ¿Para qué te va a servir esto? No creo que tengamos tiempo de verlo. Para los contratos inteligentes, los smart contracts, ¿ok? Que es un tema que está llegando con mucha fuerza. Para mí es una estafa, pero bueno, después lo vamos a analizar si tenemos tiempo para ver cómo los analizamos. ¿Qué más tenemos? Internet of Things. ¿Qué es Internet of Things? Son aquellos dispositivos que no son estrictamente computadoras, pero que tienen acceso a Internet. Imagino que varios de ustedes tienen los smartwatches donde está ahí tu presión, cuánto dormís, qué haces, qué dejas de hacer, pa. Che, ¿y eso? ¿Tiene acceso a Internet? Sí. Adivina dónde está tu información. En la nube. ¿Se entiende? O es más, vos fijate, viste ahora las aspiradoras que hacen todos esos robotitos automáticos, divinos, muy bien. Pero son aspiradoras, la aspiradora no se choca contra los muebles. ¡Wow! ¿Tendrá ojitos? No. Lo primero que hace la aspiradora es un plano de tu casa. Con ese plano de tu casa, luego te hace la aspira todo correctamente. Pregunta, ¿ese plano de tu casa estará en Big Data? Adivina. Obviamente que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con Internet of Things, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos revelando todos nuestros datos. A ver, mis amigos, ustedes y yo estamos regalando datos a lo pavote. Por eso, Yuval Harari te habla del dataísmo. El dato, ¿qué es? El petróleo del siglo XXI. Big Data no sería nada si no tuviera datos. Mark Zuckerberg no sería nadie si vos no le regalaras tus datos. Oye, pero me decís, bueno, está bien, pero yo lo hago esto con Facebook porque es gratis, ¿sí? Pero no todo lo gratis es gratuito. ¿Perdón? No todo lo gratis es gratuito. ¿Por qué? Es gratis porque vos no pagás en dinero, pero no es gratuito porque vos pagás por lo más valioso que tenemos nosotros, que es nuestra propia información. ¿Se va entendiendo? O sea, fíjense ustedes cómo este tema va cambiando de una manera sumamente interesante. Internet of Things, algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Ya dijimos algo, son aquellos sistemas que paso a paso logran un resultado específico. Una receta de cocina es un algoritmo. Todo el cuerpo humano es un algoritmo. Lo que pasa es que ahora los algoritmos son inteligentes. Y acá es donde viene la diferencia. Hoy los algoritmos y la inteligencia artificial tienen autonomía y autoaprendizaje. Esto significa que se van desarrollando solos. Entonces los algoritmos, vamos a ver después si son supervisados o no supervisados y hacia dónde pueden llegar. Vamos a ver caja blanca y caja negra. ¿Qué es el algoritmo supervisado? Es un algoritmo de caja blanca que tiene trazabilidad y transparencia. Vos sabés cómo toma las decisiones. En cambio, el algoritmo de caja negra no tiene trazabilidad y no tiene transparencia. ¿Okay? ¿Y eso existe? Sí, claro. ¿Okay? Acá, el propio Harari te dice, ¿sabes qué? Con la inteligencia artificial, con los algoritmos inteligentes, nadie sabe por qué deciden lo que deciden. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a ver. Amigos, pregunta. ¿La inteligencia artificial es inteligente?
Y la respuesta es, por supuesto, que no. No es inteligente. La inteligencia artificial no comprende la causalidad. Lo único que es inteligencia artificial, de una manera espectacular, rápida, con un volumen de información tremendo, son correlaciones. Correlaciones, que se dice que es la parte más baja del saber la correlación, porque la correlación no determina causalidades. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial, el Big Data? Toma un montonazo de datos y tiene este resultado, hay correlación. Esto va a pasar esto. Generalmente acierta, sí. ¿Se puede hablar de un desrazonamiento humano? ¿De un? Desrazonamiento, estoy inventando una palabra. Sacándole el razonamiento al humano a lo que había llegado en alguna instancia, es que, esto lo absorbe y empieza a decantar el razonamiento de la humanidad. Es que puede pasar eso, es correctísimo lo que planteas, porque va a llegar un momento donde consciente o inconscientemente vamos a dejar de razonar. A ver, yo vengo acá, vivo 20 kilómetros y siempre tengo un camino espectacular para venir por el tránsito. Ahora Waze me dice que vaya por otro lado. Al principio yo me le revelaba a Waze. Y ahora digo, sí, relájate que lo vas a hacer, es cierto. Pero capaz que Waze te ha ensartado tantas veces. Una vez viajamos a Europa con mi novia y Waze doble acá, cada vez. Aparecimos en Roma, en una calle peatonal, con un auto que era una lancha de grande. Y apareció un carabinieri. Y se decía, es el Waze. Y a ver, el razonamiento me dice, hermano, hay muy poca gente, acá vos no tendrías que estar entrando, pues si voy me lleva, voy. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar de razonar, quizás, dejar de pensar, o no hacerlo tan profundamente, porque va a ser mucho más fácil la solución que nos traen los algoritmos. Puede pasar. Que son temas que tenemos que plantearnos. ¿Ok? Eso es un muy buen dato. Después tenemos Machine Learning. El Machine Learning es cuando ya automáticamente el propio algoritmo va aprendiendo. En cambio, el Deep Learning es cuando ya tenés redes neuronales que hacen como si pensaran. Entonces, acá donde tenés el aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Qué es esto? A ver, el juego más difícil del mundo es el Go chino. Imposible saber. Muy bien. Se hace una máquina que se llama AlphaGo y jugó contra el campeón mundial de Go. 100 partidas y le ganó las 100. Dijeron, esto es una maravilla. AlphaGo era algoritmo supervisado. ¿Por qué? Le habían incorporado 30 millones de partidas de Go. ¿Okay? Entonces, el programador sabía qué hacía la máquina AlphaGo. Al año siguiente se hace otra máquina que se llama AlphaGo 0. ¿Por qué AlphaGo 0? Porque a esta máquina no le cargaron ninguna, las partidas, ninguna. Le dijeron, mira, este es el reglamento del Go. Y a través de un aprendizaje no supervisado, Deep Learning, la máquina jugó contra ella 30 millones de partidas. Después de jugar eso, hicieron una competencia. AlphaGo, que es supervisado, frente a AlphaGo 0, aprendizaje no supervisado. ¿Cómo terminó? AlphaGo 0, algoritmo no supervisado, le ganó 100 partidas a 0 a la otra. ¿Por qué? Porque es Deep Learning. Ahora, ¿cuál es el tema de Deep Learning? Vos no sabes por qué dice lo que dice el algoritmo. ¿Se entiende? O sea, acá tenés caja blanca y caja negra. La caja blanca tiene transparencia, tiene trazabilidad, es auditable. En cambio, la caja negra, Deep Learning, no tiene trazabilidad, no tiene transparencia y vos no la podés auditar para ver qué es lo que sucede. ¿Y esto cómo se aplica a nosotros? Amigos, ya hay sistemas para el dictado de sentencias a través de inteligencia artificial. ¿Ok? Uno de los casos más interesantes es el caso Loomis. En Estados Unidos tenés el Compass, que es un sistema hecho para el dictado de sentencias en casos penales. Muy bien. El señor Loomis, negro, comete un delito, lo van a juzgar. Y el tipo va, lo juzgan y ¿qué se analiza? ¿Qué va a pasar con él? Y se dicta la sentencia y se dice, bueno señor, usted tiene 8 años de condena. Muy bien. Y la abogada decimos, vamos a apelar la sentencia. Muy bien, perfecto.
quiero saber cuáles son los fundamentos de la condena. Y el juez dijo claramente, COMPAS. No, COMPAS es el algoritmo que dicta la sentencia. Yo quiero saber los fundamentos de la sentencia para apelar. A lo que el juez le respondió claramente, COMPAS es un sistema privado que tiene derecho de autor y privacidad. Y entonces no le podemos dar a usted los fundamentos por el cual condenaron a su cliente. No, eso, a ver, debido proceso y todo lo que nos enseñaron, ¿cómo voy a hacer yo para apelar esto si no conozco los fundamentos? Y el juez le dijo, estamos en Norteamérica y usted vio que aquí hay muchas cosas privatizadas. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay muchas cárceles privatizadas. Y si una cárcel está privatizada, ¿qué es? Un hotel. Y si vos tenés un hotel, lo tenés que llenar. Por eso es que se ha estudiado la comparativa porcentual de la población europea y la yanqui, y los yanquis sí tienen 7 veces más gente presa que los europeos y con condenas mucho más largas. ¿Será porque están privatizadas las cárceles y habrá que llenarlas? No lo sé. ¿Ok? Pero ahora pasa de las cárceles al sistema COMPAS. Sistema privado, con privacidad, y no te pueden decir cuáles son los fundamentos de la condena. ¿Qué hacen? Van a la Corte Suprema y llegan a la Corte Suprema y ¿qué le dice la Corte? La verdad que es muy fuerte el planteo que usted dice, es muy serio y es muy profundo. Sin perjuicio de eso, nos vemos en la obligación de ratificar la sentencia. Punto. ¿Ok? O sea, acá viene la gran cuestión. Che, entonces ya se están dictando sentencias donde vos no podés conocer los fundamentos. Sí, claro. O sea, ¿qué pasó? Apareció una ONG se llama ProPublica. ¿Y qué hicieron? Estudiaron el COMPAS. ¿Por qué? Amigos, todo esto puede tener sesgos. Y obviamente que sí. ¿Ok? Porque si nosotros hacemos todo un sistema, lo que tenemos acá, un sistema, ¿qué vamos a opinar de los gitanos? Si no tenemos ningún gitano. ¿Qué vamos a opinar de los negros de África? No conocemos ninguno. Entonces, sin siquiera mala voluntad, vamos a tener un sesgo, que esto ha pasado. No sé si les conté la anécdota que una empresa yanqui quería buscar un presidente y utilizaron algoritmos inteligentes. Se presentan 10.000 postulantes, al final quedan 100. Muy bien, qué interesante. 100 varones blancos. Che, no había ninguna mujer capacitada, no había ningún latino, no había ningún negro. ¿Cuál es la respuesta? A ver, la inteligencia artificial hace correlaciones. Entonces, mira el pasado y proyecta el futuro. Esta empresa que tenía 100 años, adivina quiénes fueron los presidentes de la empresa. Varones blancos. Es el algoritmo que no piensa, sino que correlaciona y dice, si esta empresa anduvo bien y durante 100 años tuvo varones blancos como presidente, adivina qué va a ser el nuevo presidente. Varón blanco, punto. ¿Se entiende el sesgo? Por eso ahora se está empezando a analizar cómo tratar de evitar esos sesgos. ¿Ok? Y estos son los temas importantes. Pues bien, esta ProPublica analizó el sistema de computación COMPAS. ¿Y qué descubrió? Sencillo. Si vos sos rubiecito de ojos verdes, sos 8 veces menos peligroso que un latino que un negro. Y la capacidad de reincidencia del latino y del negro es 8 veces superior a la del blanquito rubio, a los WASP, White Anglo-Saxon Protestant. ¿Ok? Y dice, la mierda, ¿y esto será correcto? Esto depende de cómo lo mires. Te cambio la pregunta. ¿Qué porcentaje de negros tienen las cárceles yanquis? El 80%. Entonces, si vos mirás eso únicamente, ¿qué vas a decir? Todos los negros son más peligrosos. Pero estamos hablando generalmente de delitos violentos.
Che, por Lehman Brothers, donde hubo un desfalco de miles y miles de millones de dólares. ¿Cuántos tipos presos hay? Y esos sí que eran blanquitos de ojos verdes. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, tenemos que tener mucho cuidado porque ahora hay sistemas de predicción de delitos. ¡Wow! ¡Qué bien! Claro, pero el sistema no es mágico. Vos le decís, che, ¿qué delito quiero buscar? Y quiero buscar delitos violentos y venta de droga. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Se va a meter en lugares donde, en Rosario, en las villas picantes. Entonces, cuando vos hagas una estadística de todo esto, todos los argentinos van a ser todos delincuentes narcotraficantes. ¿Por qué? Porque están apuntando a eso. Entonces, si bien puede servir para predecir delitos, seguramente que nadie le puso, che, vamos a predecir delitos de guante blanco. ¿Cuál es la próxima compañía de seguros que va a estafar a los asegurados? Seguro que eso no se lo preguntan. Deberían, porque Argentina tiene el récord mundial de compañías de seguros quebradas. Más de 160. ¿Casualidad o causalidad? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Tenemos que reanalizar todo esto para ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué se descubrió con este sistema de Compass? Justamente algo muy sencillo, que el sistema tenía sesgos. Nota a pie de página. Los jueces humanos también tienen sesgos, ¿eh? Entonces no es que únicamente la inteligencia artificial esté equivocada. También está equivocada, o es lo que sucede con los seres humanos. Se hizo un análisis en Alemania. Se juntaron 20 jueces, 10 de un lado, 10 del otro. Muy bien. Para que vean lo que es el sesgo de anclaje. ¿Qué es el sesgo de anclaje? Que vos escuchás algo y tu cabecita inconscientemente da vuelta alrededor de eso. Muy bien. Entonces se agarraron los jueces, desconectados entre sí, y se le puso un ejemplo. El mismo ejemplo a los dos jueces. Muy bien. Al grupo 1 se le dijo, mira, acá el fiscal pidió 10 años de condena. Usted analiza el caso. Al grupo 2 se le dijo, acá el fiscal pidió 3 años de condena. El mismo caso, ¿ok? Pregunta. Y acá para que veamos el sesgo que también tenemos los seres humanos, el sesgo de anclaje, de seguir aquello que, y poco más, poco menos como acá. ¿Vale? El grupo de jueces, donde el fiscal pidió 10 años de condena, en el ejemplo, que era igual al del grupo 2, le dieron 8 años de condena. Y los del grupo 2, donde el fiscal teóricamente pidió 3 años de condena, le dieron 2 años de condena. ¿Se entiende? Son los sesgos que tenemos los seres humanos, sesgos de distinto tipo, de optimismo, de anclaje, de inercia. ¿Ok? Y el sesgo de optimismo se aplica muchísimo, se ha estudiado para los seguros. ¿Por qué? El sesgo de optimismo hace que nosotros sobrevivamos en Argentina, si no hay otra explicación, porque venimos a laburar todos los días, pero el sesgo de optimismo hace que la gente crea que tiene mucha más cobertura de la que realmente tiene. ¿Por qué? Porque cree que las exclusiones no se le van a aplicar. Entonces ahí es donde vamos a ver después cómo aplicar las neurociencias y la inteligencia artificial para cumplir con el deber de información del contrato que no se ve. ¿Ok? Tenemos que buscar soluciones, porque el seguro tiene que seguir existiendo, claro que sí. ¿La póliza va a estar? Sí, claro, va a estar la póliza. Ahora tenemos que hacer algo que sirva. ¿Ok? Entonces, avancemos un poquito más. Entonces el sistema Compass, fíjate vos que se determinó lo malo que es el sistema porque tiene caja negra. Del otro lado que tenemos Argentina, Juan Corbalán, sistema Prometea. El sistema Prometea es un sistema para el dictado de sentencias que tiene un 96% de efectividad en el dictado de sentencias en 20 segundos. ¿Y qué tiene de superior al Compass? Es de caja blanca. Ergo es trazable, es auditable y es transparente. No solo eso, sino que obviamente queda supeditado al ser humano que va a ser que va a tomar o no la decisión de seguir lo que dice Prometea o no. Fíjense cómo estamos de avanzada en Argentina en estos temas. Tan ello es así que la Corte Constitucional colombiana, ellos son recursos de amparo por salud, etcétera, reciben alrededor de 2.500, 3.000 por día. No tienen manera de solucionarlo. Y uno dijo, sí, si hablamos con Argentina, ¿te parece? Sí.
Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un sistema Prometea, que se llama Pretoria, lo adaptaron al sistema colombiano y hoy la Corte Suprema de Justicia Constitucional de Colombia está dictando sentencias utilizando el sistema de inteligencia artificial hecho en Argentina. Pregunta, muchachos, ¿habrá llegado la inteligencia artificial para quedarse? Sin ninguna duda. Es más, este genio, Juan Corona, creó el IALAB. El laboratorio de inteligencia artificial que está acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto para qué se lo quiero plantear? Porque la realidad es que esto ya llegó y esto se va a quedar. Entonces, estas cuestiones las tenemos que plantear porque las vamos a tener que utilizar. Okay, bien. Y vamos a la parte final de la charla. Che, igual muy bonito todo esto. Pero la pregunta es, ¿esto se puede llegar a aplicar hoy en Argentina? La respuesta es sí, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la cabeza, salir de la caja y tratar de repensar todo. Empecemos a foja cero. Primera pregunta que te voy a hacer, ustedes que conocen el tema seguros. A lo largo de la vida se ha dicho que el contrato seguro era un contrato aleatorio. No te pide paso. Yo siempre tuve mis dudas. Yo dije, el contrato aleatorio es para el asegurado, pero no la compañía de seguros. Porque ella por la ley de los grandes números sabe pasar lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Eso yo lo decía hace 20 años. Hoy, colegas, con la inteligencia artificial y los algoritmos inteligentes que te hacen una predicción de siniestros, mi pregunta es, che, ¿va a seguir siendo un contrato aleatorio cuando la compañía de seguros tiene casi la certeza de lo que va a pasar? Vos fíjate cómo es esto, que ya en los países desarrollados se está empezando a replantear a qué se van a dedicar las compañías de seguros. Y ya se dicen, hermano, a pagar siniestros, no. Nos vamos a dedicar a prevenir los siniestros. Porque ellos saben qué va a pasar y qué no va a pasar. ¿Se entiende? Alguien pensaría que cuando te vende un seguro, se está jugando con cartas marcadas. Porque el otro tipo, a través de inteligencia artificial, sabe si vas a tener siniestro o no. Pero esto va a servir para muchas cosas. Otra. Viste que acá en Buenos Aires, todo lo que viene en inglés, ¡wow! Palabra santa. Es la perfección concreta. Y vas a ver que las compañías de seguros son lo que llaman de price optimization. ¡Wow! Price optimization, se pone la piel de gallina. ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? Te dice la compañía de seguros. Vamos a hacer un seguro adecuado a sus necesidades y que como consecuencia eso va a ser mucho más barato. Toma. Y uno que es un consumidor, que es un tipo bastante tarado, cree. Y encima te lo hacen con neuromarketing, lucecita, todo, vos te lo crees. ¿Es verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Esto me lo digo yo no soy nadie. Esto es el Cathy O'Neill en ese libro, Armas de Ilusión Matemática. Ella te habla de price optimization versus price discrimination. Oiga, la discriminación de los precios. No, Waldo, eso no puede ser. Si a nosotros a lo largo de los siglos nos han dicho que el precio que te cobra la compañía de seguros, es decir, la prima técnica, es el cálculo actuarial del riesgo que están asumiendo. Ponele. Así no tengo una pregunta. Anda esta noche, andá y agarrá un comparador de precios. Poné tu auto. ¿Por qué tenés precios totalmente distintos y uno sale 5 veces más que el otro? Si de verdad verdadera el cálculo de la prima fuera un cálculo actuarial, todos te cobrarían lo mismo. Pero no es así. Pero más aún, ¿qué descubrió esta chica? La Asociación de Consumidores de Estados Unidos hizo un pequeño estudio. 2.000 millones de presupuestos pidió. 2.000 millones de presupuestos. ¿Y qué descubrieron? Y a ver, seguros de autos. Que si vos tenés un récord siniestral, 0 accidentes, vos sos el tipo que más te interesa a la compañía de seguros. En cambio, si vos tenés varias condenas por manejar borracho, vos sos el peor y a vos no te quiere nadie. ¿Es así? Por supuesto que no. ¿Por qué, Waldo? Y se descubrió que a los tipos que tienen varias condenas por manejar borracho le cobraban menos prima que al tipo que no había tenido accidentes.
¿Y por qué? Me olvidé decir. El señor que tenía varios accidentes con varias víctimas tiene fortuna. En cambio, el tipo que tiene un récord sinestral espectacular es un profesor de la UBA. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la compañía de seguros? Cross-selling. Al pibe que tiene el peor riesgo, le cobra una prima mínima para después venderle otro seguro de la fábrica, del avión, del barco y todo eso. Pero como no pueden perder plata, adivinad cómo lo compensa. Con los imbéciles como ustedes y como yo, al tipo que menos riesgo tiene, le cobran una sobreprima para poder compensar la prima que le regalan al otro. ¿Se entiende? Pero esto fue descubierto a través de 2.000 millones de presupuesto. Tan es así que ya en Estados Unidos hay estados que prohíben el price discrimination. Porque a vos te dicen, no, lo que yo te vendo es el costo de tu riesgo. Mentira. Pero reitero, esto no lo dice Waldo, lo dicen las estadísticas de los yanquis. ¿Se entiende? Esto para que vayamos viendo a dónde. Y después tenemos por ahí el artículo, creo que es el 1121, que dice que no es cláusula abusiva aquella que esté vinculada con el precio del Código Civil Comercial. ¿Es el 1121, 1122? Mi amigo Guillermo Shakespeare diría, algo huele a podrido en Dinamarca. Hermano, ¿cómo no va a poder ser abusivo un precio cuando vos lo estás haciendo de manera discriminatoria? ¿Y no te llama la atención que el Código Civil te saque un artículo expreso? Falta que entre paréntesis te diga compañía de seguros. Porque, hermano, nos van a estar estafando todos. Eso ya se está utilizando. No es que se me ocurre, ya es jurisprudencia que está sucediendo en Estados Unidos. Y lo que está allá después llega acá muy rápidamente. Muy bien. Entonces, vos fíjate, estamos analizando un poquito ahora el artículo 1 de la ley de seguros. Que, vos fíjate, ya ni siquiera es un contrato aleatorio. Es más, me animo a plantearte algo. Para mí el contrato de consumo no existe. ¿Cómo, bueno? El contrato de consumo no existe. ¿Cómo no existe? Claro, el contrato de consumo es una especie de ¿qué? Del contrato. Cuando hay relación género-especie, la especie tiene que tener todas las características del género. ¿Okay? ¿Cuáles son las características del género-contrato? Consentimiento, autonomía de la voluntad, obligatoriedad y efecto relativo a los contratos. Si faltara una de las cuatro, no habría relación de género-especie. Pues bien, al contrato de consumo solamente le faltan las cuatro. No hay consentimiento, porque hay mero asentimiento pasivo, o como diría Jorge Borges en el Aleph, aceptar con más resignación que entusiasmo. ¿O vos tenés alguna alternativa para opinar algo del Código de Seguros? Nada. Ergo, consentimiento no hay. Después, autonomía de voluntad, ¿qué es? La capacidad negociadora en igualdad de situación. ¿Qué vas a negociar? Callate, imbécil, ¿no? 3. La obligatoriedad. La obligatoriedad realmente para mí en el consumo no existe. Es obligatoriedad condicionada. ¿Por qué? Por el artículo 1118. Recordad lo que dice el 1118. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Por tanto, la obligatoriedad es condicional. Y el efecto relativo a los contratos no existe por una manda constitucional. El artículo 42 te habla de relación de consumo, que es la suma de relación contractual y relación extracontractual. Por tanto, en el consumo no existe el efecto relativo a los contratos, porque si vos compraste la yerba en el kiosco, podés mandar al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador y al que le puso la marca. Y con ellos no tenés relación contractual, aquí hay relación de consumo. Por eso lo que planteamos nosotros es que el contrato de consumo no existe y que es un vínculo de consumo. Y esto no es una cuestión meramente terminológica. La próxima charla lo vamos a ver cuando analicemos los seguros obligatorios, que el vínculo de consumo genera, y algo vimos en la otra clase, la aplicación al consumo se aplica la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el principio pro homine, la progresividad, la no regresión, el artículo 1094 del Código Civil, que es una genialidad. Al código lo criticamos, pero las cosas buenas las tenemos que decir. ¿Y qué dice el 1094? Tiene un título espectacular: prelación normativa.
Y esto va a significar, después lo vamos a ver en la próxima clase, que cuando en el código haya algo que tenga dos aplicaciones, se le va a aplicar la más favorable. Por eso nuestra posición es que en consumo no existe la mora automática del 886, porque se aplica el artículo 874. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. Avancemos un poquito más. Artículo 5, reticencia. ¿La reticencia qué es? Ustedes recuerdan que es tan ridícula la reticencia en Argentina que tenemos una película, la de Woody Allen, todo aquello que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Esa película se basa en el artículo 5 de la Ley de Seguros de Argentina. ¿Qué es la reticencia? Todo aquello que tu mamá le tiene que explicar a la compañía de seguros para que amerite el riesgo, pero que la compañía de seguros nunca le preguntó. Entonces, esta noche, para joderle la cena a tu viejo, decirle: mamá, papá, ¿qué le has dicho a la compañía de seguros cuando hiciste el seguro para no incurrir en reticencia? Le adelantaste la comida, cuando no tienes más puta idea. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ya este artículo quedó modificado en el año cuando se hizo la Constitución. El deber de información. Este artículo es la negación del deber de información. Es más, Isaac Alperín, gente total, cuando hizo la ley de seguros, el proyecto, dijo que la reticencia se aplicaba cuando había culpa grave del asegurado. Pero no sé si les conté que había una comisión revisora de compañía de seguros y dijeron: che, ¿sabe qué? Culpa grave favorece mucho al asegurado, sácasela. Che, pero esto favorece todavía mucho al asegurado. Bueno, ponele más todavía. Quiero ver por qué. Aún de buena fe. Entonces, todo lo que tu mamá no le dijo a la compañía, que no le fue preguntado, aún de buena fe, se considera reticencia. Una tontería grande como una casa. Ya con la normativa vigente, el Código Civil, deber de información, buena fe, etc., no se aplica más. Bueno, ahora menos con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y acá viene un tema, amigos, que es fundamental. Un artículo totalmente que pasaba desapercibido, hoy es el ave fénix. Artículo 15 de la Ley de Seguros. Con esto vas a ganar el 90% de los casos. ¿Qué dice este artículo 15? ¿Habla de inteligencia artificial? Sí, claro. ¿Qué dice? Conocimiento de la compañía de seguros. Dice: toda declaración, información o notificación que el asegurado le debe hacer a la compañía de seguros se considera que ha sido cumplido en tiempo oportuno si la compañía de seguros tenía conocimiento. Va de vuelta. Todo aquello que vos lo debes denunciar, informar o notificar a la compañía de seguros y no lo haces, la ley presume que está perfectamente informado y notificado si la compañía de seguros tenía conocimiento de eso. ¿Ok? Pregunta. Y ahora bajamos a la reticencia. Reticencia es todo aquello que la compañía de seguros quería saber y no te preguntó. Entonces, te sucedió y dice: reticencia, reticencia. Mi pregunta fue: che, decime, ¿eso que vos querías saber está en Big Data? ¿Cómo? Si está en Big Data. ¿Por qué? Porque esa información que tu mamá le debería haber hecho a la compañía de seguros y no se la hizo, está en Big Data. La compañía de seguros está perfectamente notificada de ello. Pero no porque lo diga Waldo, no. Lo dice el artículo 15. El artículo 15 reza: toda declaración, información o notificación que el asegurado le tenga que hacer a la compañía de seguros, pero no se lo hace, igualmente queda cumplido si la compañía de seguros tenía conocimiento de ello. Entonces la pregunta es: pero Waldo, ¿y cómo yo asegurado para probar que la compañía de seguros tenía acceso a eso? Muy fácil. Artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor y 1735 del Código Civil Comercial. ¿Qué es esto? Teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¡Mirá qué sencillo! ¿Qué significa esto? ¿Quién debe probar? ¿El que alega? No. ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Pregunta, muchachos: ¿quién va a ser el que va a tener acceso al Big Data, a la compañía de seguros? ¿Quién va a tener que acreditar que no tenía acceso a esa información de reticencia que tu mamá no le dijo? La propia compañía de seguros. Y si no acredita que no tenía acceso a eso, se aplica el artículo 15. Macho, tenías conocimiento. Y si tenías conocimiento, lo que tu mamá le debería haber dicho a la compañía de seguros queda cumplido en tiempo y forma. Fíjate qué ejemplo concreto, puntual y específico de aplicación de la inteligencia artificial a la ley de seguros vigente.
¿Qué otro tenemos? El artículo 11. El artículo 11 es un chistecito. Habla del deber de información de las compañías de seguros. ¿Dónde ve una compañía de seguros que cumple con el deber de información? Nunca. ¿Ok? Pero te hacen la póliza. Y hacer la póliza sabemos todos que no se lee. Se la tiro para la próxima charla. Si quieren, antes de empezar a hablar estrictamente de autos, hablemos de la nueva manera de encarar el deber de información, el deber de asesoramiento y el deber de advertencia. Háganme acordar porque vamos a empezar con ese tema, porque ha cambiado sustancialmente toda la normativa que tenemos vigente. Sí, voy a empezar por el final del artículo 11. Las compañías de seguros no cumplen con el deber de información, está claro. El deber de información es una obligación de resultado, sin duda. El deber de información se tiene que cumplir de manera eficiente, sin duda. Las compañías de seguros no cumplen con el deber de información de manera dolosa. Waldo, ¿no estás exagerando la nota? No. Yo soy estricto y puntilloso. Artículo 1724 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es dolo? La intención de producir el daño. ¿Y qué más? ¿Qué agregó el Código Nuevo? Muy bien, y está muy correcto. También se entiende por dolo la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Che, y decime, ¿las compañías de seguros se informan mal porque no saben o porque lo hacen dolosamente? Una anécdota chiquita, escribí ahora este aburrido libro, La Ley de Seguros Comentada. Muy bien, y cuando está por publicado editorial me dicen, che, Waldo, te faltan los videos. Digo, nada, se equivocaron, es un libro aburrido, libro de seguros. No, pero falta video. No, hermano, es un libro de esos que se leen, cosas que dice, no, ¿por qué? Porque ahora la ley, antes de cada capítulo, te pone un código QR. Entonces ahí aparece Waldito en su casa, en su biblioteca, explicándote de qué va el capítulo que vas a leer. Y ahí me dije, y les pregunto, che, si un aburridísimo libro de seguros tiene códigos QR para explicarle un poquito al lector de qué va el capítulo, ¿cuántas pólizas de seguros ustedes conocen con código QR? Levanten la mano. Somos todos vírgenes. Che, y perdón, una cosa que hago yo, nieto de Vasco, en mi biblioteca, haciendo un video explicando todo eso, ¿no lo pueden hacer las compañías de seguros? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, que en mi barrio se llama dolo, artículo 1724. Así de fácil. Ni hablar del legal design, que es el diseño de los contratos, con colores, letras grandes, resaltadores, línea de tiempo. ¿Vos viste algo más aburrido que leer una póliza de seguros? Es más, hay una compañía de seguros que incluso, para hacerte la peor, te hace toda la póliza en letra mayúscula. Te matás, no hay nada peor que leerlo todo en letra mayúscula. Pues bien, eso ya lo están haciendo. ¿Y es casualidad? No, es adrede, para complicarte la vida. ¿Está? Doctor, perdón, ¿puede ser que pase lo mismo con los planes de ahorro? ¿Estafa dijiste? Sí. Planes de ahorro, estafa, punto, no hay vuelta. Si a alguien le sirve, un gran amigo mío, un pendejo de doctrinario brillante de San Juan, escribió el libro de Diego González Vila, un libro de plan de ahorro con toda la jurisprudencia y doctrina actualizada, buenísimo. Avancemos las últimas. Diego González Vila, un fenómeno. La última, hoy vamos a terminar 10 minutos antes porque nos pidieron que se tienen que retirar los empleados, así que vamos a hablar la última cosita, la última, y es, la dejamos, no, ahora automática te la doy la próxima. Caducidades. Caducidades, ¿qué es? La carga que tiene que cumplir el asegurado, ¿ok? La compañía de seguros puede consentir que vos no cumplas, sí, si se entera y no dice nada de 30 días, ¿ok? Pregunta, Internet of Things. Si tu fábrica tiene esas cámaras ahí que están conectadas a Internet las 24 horas, a las cuales tiene acceso la compañía de seguros, y ve que vos no cumpliste con una carga, sprinkler, matafuego, lo que sea, ellos lo ven en tiempo real y no dicen nada de 30 días, ¿qué pasa? Te queda renunciada la caducidad. Porque no lo digo yo, ni el artículo 36. Si la compañía de seguros se entera de eso y no dice nada de 30 días, queda renunciada. ¿Se entiende la practicidad que tiene todo esto? Otro, artículo 65, prorrata, la palabra maldita. Nadie en el mundo tiene idea de lo que es la prorrata. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aplicamos la prorrata? Y con esto sí cerramos con la inteligencia artificial. Si yo digo a la compañía de seguros, che, mira, aseguro mi casa que tiene 100 metros cuadrados y vale tanto. En el mismo momento
en que yo le digo a la compañía de seguros, le salta a la compañía cuánto vale realmente mi casa, de manera automática, coma, si no tienen acceso a internet, que se metan en www.lea.com.ar, les escriña, que tiene el calculador, que lo usa todo el mercado. Pero a las compañías de seguros les surge automáticamente. Che, Waldo, vos, tu casa que vale 100.000, tiene 100 metros, la aseguraste en 2 millones, la tenés que hacer en 5. ¿La compañía de seguros sabe que estoy infrasegurado? Sí. ¿Sabe que va a aplicar prorrata? Sí. ¿Está cumpliendo con el deber de información, el deber de asesoramiento y el deber de advertencia? La respuesta es no, por supuesto. Entonces, lo vamos a ver en la próxima charla, empezamos con deber de información. Pero para que vean, hoy la prorrata, puse una ponencia en el Congreso de Seguros, que el título es "La prorrata no se aplica más a los consumidores". ¿Por qué? Porque yo soy consumidor y te digo, ¿cómo es la prorrata? La fórmula es valor a riesgo sobre suma asegurada. Si la suma asegurada tiene que ser, si el valor a riesgo tiene que ser de 100 y la suma asegurada de 40, yo tengo un 40% de cobertura. Ahora la cuestión es, che, ¿la compañía de seguro lo sabe de manera automática e inmediata cuando yo le doy el valor? Sí, por supuesto. ¿Me dijeron algo? No. Hermano, lo estás consintiendo. ¿Se entiende? Vos fijate cómo podemos aplicar la inteligencia, por eso el libro este que escribo de la ley de seguros documentada es la primera ley del mundo que analiza la ley de seguros a través de la neurociencia y inteligencia artificial. Y todo esto que lo estoy planteando, decimos que sí está vigente y no necesitamos ningún tipo de reforma de nada. ¿Se entiende? Esto es una cuestión de sentido común. ¿Se puede aplicar? Sí, por supuesto. Por eso, amigos, tenemos esto ya mañana y vamos hablando para ir a tribunales. Ya tenemos para ponerle más duro a la compañía de seguros. Bueno, muy amable, gracias.